Mi nombre es Juanjo Conti. Si están en la lista de Python hace mucho tiempo, capaz que me recuerden. Yo empecé a participar en el 2008 y me gustó mucho la experiencia porque hasta ese momento no había programado en ningún lenguaje que me permita trabajar y divertirme a la vez. Por eso, durante mucho tiempo en mi currículum escribía que yo usaba Python para trabajar, para investigar o para estudiar y para divertirme. Yo usaba Python bastante, lo usaba en la universidad, lo usaba para programar donde trabajaba, aunque no era un trabajo de programador, pero quería tener un trabajo de programador, digamos. Yo trabajaba en una empresa de comunicaciones analizando enlaces de datos que se caían, digamos, y tratando de ver por qué se caían. Entonces, en el año, a finales de 2010, creo, dejé ese trabajo para trabajar en una empresa la cual me contrató porque yo sabía Python. Pero no me contrató para programar en Python, sino que me contrató para programar en PHP y en JavaScript. Pero buscaban gente que sepa Python porque tenían la teoría de que si alguien sabía Python era porque se había calentado por su cuenta para estudiarlo y era un tipo despierto y que podía estudiar cosas por su cuenta y qué sé yo. No sé si se equivocaron o no. Así que ahí como que desaparecí de la lista, salvo por algunas pequeñas cosas que iba haciendo por mi cuenta, pero entré en un entorno en el cual además todos los desarrollos eran internos, o sea que todo lo que yo hacía ahí adentro o aprendía no me servía para compartirlo. Hace 5 meses más o menos, una persona que conocí hace 10 años en la comunidad del software libre me invitó a trabajar en otro lado donde hacer un producto hecho en Ruby. Y dije, mira, yo la verdad que no sé Ruby. Me dijo, no importa, aprendés acá mientras vamos trabajando. Y entonces, si bien yo todavía no me había planteado cambiar de trabajo, me di cuenta que sí, que la verdad que ya me estaba aburriendo, me estaba como trabajando más triste. Y dije, acá es mi oportunidad para volver a participar de una comunidad. Y aunque no era la comunidad en la que participaba antes, puede ser otra comunidad y tenía la expectativa de que iba a encontrar las mismas cosas que estoy usando. Entonces, la charla justamente es contar mi experiencia en los últimos meses aprendiendo un lenguaje en base a los conocimientos que yo tenía de Python. Básicamente es muchos snippets de código que vamos a ir probando y tipeando. Así que si alguien ve que la pantalla es un poquito más chica que donde estaba preparado, pero si alguien ve una línea y tiene la inquietud de decir, ay, poné más ahí a ver qué pasa, me lo grita y lo probamos y lo vamos viendo. En particular, estudié con este libro que se llama Programming Ruby, o el libro del Pico, que es como el libro más famoso de Ruby. Ahí dejo en la transparencia algunos links que le pueden servir a quienes quieran después conocer un poco más de ese lenguaje. Y ahora sí vamos a las cosas en concreto. En particular, esta presentación va a estar corriendo con Ruby 2.1.2, que es una de las últimas versiones. Ahora hace muy poquito salió la 2.1.4. Y voy a estar usando esta especie de slide con código vivo que me va a permitir ir ejecutando código mientras vamos viéndolo. Así que si tienen, como les decía, si ven algún ejemplo que les llama la atención y quieren que yo pruebe algo acá, me lo dicen y lo hacemos. ¿Qué voy a mostrar? Son 5 partes básicamente. La primera es ejemplos con tipos de datos, comparándolos con los mismos tipos parecidos en Python. Una introducción a bloques, que es como el elemento más distintivo entre los dos lenguajes. Ejemplos con métodos, algunas cuestiones sintácticas y algunas advertencias de cosas del lenguaje que me mordieron y les quiero compartir para que si tienen que trabajar con este lenguaje no los muerda a ustedes. Mira, está mal escrito. Ejemplos con tipos de datos. Bueno, todo en Ruby tiene valor de verdad true, excepto false y nil. En Python, por ejemplo, 0 es false, la lista vacía es false. Bueno, acá no.
Entonces yo acá defino esta función que se llama queEs y recibe un parámetro que es object. El código pregunta el valor de verdad de object. Si es verdad, retorna el string object es true y si no, object es false. Acá también se pueden ver un par de cosas de Ruby, que es, por ejemplo, que no es necesario usar paréntesis en la definición de una función o al llamar una función, ni tampoco es necesario escribir la palabra return. Este método va a retornar el último objeto evaluado. Entonces yo voy a definir esa función y correrla, por ejemplo, con la lista vacía. Entonces vemos que la lista vacía es true. Le pregunto qué es 1 y es true. Acá es donde alguien tendría que decir, a ver, por ejemplo, preguntar qué es 0, ¿no? Entonces, ¿qué es 0? 0 es true también. False es false. ¿Está? String vacío es true. Ahí venía la de que es false. Otra diferencia con Python es que los strings son mutables. Fíjense, por ejemplo, yo acá defino de forma literal el string cactus y en la posición 0 le pongo otro string y el resultado es un string que cambió. En Ruby hay conversión de tipos mediante métodos. Entonces, en Python por lo general uno como que instancia o llama una función primitiva sobre otro tipo para convertirlo. Entonces, por ejemplo, tenemos hola TOI, lo convierte a entero y da 0 porque no sabe cómo convertirlo. 0.5 toFloat da 0,5. Uno puede tener este string que tiene un número ahí al principio y unos espacios antes. ¿Se escucha bien, no? Y unos espacios antes y luego texto. Y si hace toFloat, ¿qué piensan que va a dar? 1,5. Ahora, si yo tengo punto, 1,5 y texto, ahí da 0. Más ejemplos con tipos de datos. Array y sus índices. Si uno crea un array vacío, por ejemplo, y en la posición 4 guarda el 1, el Ruby completa las posiciones faltantes. En Python creo que tenemos un error de índice. Vuelvo a acceder a la posición 10. A ver. Cuando accedo a la posición 10, me retorna nil. Acá en este entorno no tiene una representación, por eso no está dando nada. Puedo hacer inspect. Nil. ¿Qué más? Objetos mutables como valor por defecto en un array. Uno puede definirle al array, cuando instancia un array de esta forma de objetos, un valor por defecto. Pero si uno le pasa un valor mutable, como ser un diccionario, lo que sucede es que si luego accede a uno de esos diccionarios, por ejemplo el 1, que es este, y luego le mete una clave, que es un símbolo, y un valor 1, el array ese ahora va a tener 3 referencias al mismo objeto. O sea que ese es un problema. Hay que tratar de no poner valores mutables como valor por defecto en un diccionario. Los arrays se pueden multiplicar por strings. El primer ejemplo es parecido, es Python compatible. Uno tiene un array, lo multiplica por 2. El resultado es ese array 2 veces. Pero si tiene ese mismo array y lo multiplica por un string, es como hacer un join. Eso está bueno. Y si tenés un array que no está aplanado y lo multiplicas por un string, también te lo aplana y te lo... Esto es como un efecto colateral del código C que hace eso. No está documentado, pero está bueno saberlo. Los hashes recuerdan el orden de inserción. Esto, si mal no recuerdo, en Python no era así. Entonces uno define un array, ¿no? Un hash. H es el hash vacío. En la clave 1 guardo A. En la clave 2 guardo B. En la clave 3 guardo C. Ahora borro 1. Y en 1 me vuelvo a insertar otra cosa.
Si uno pide las claves de ese hash, vemos que son 2, 3, 1. O sea, se acuerda que el último ingresado fue la de 1. Se pueden usar objetos mutables como claves. Esto también es una diferencia con Python, que solo permite usar objetos inmutables como clave. Pero no está tan bueno. Por ejemplo, tenemos la lista vacía A y la usamos como clave en un diccionario cuyo valor es 2. Y también, ya que estamos, le seteamos al hash un valor por defecto para cuando no encuentra un valor. Ahora, si uno a la lista, al array A, o a la lista A, le agrega el elemento 1, este es un operador que para añadir un elemento a una lista, entonces ahora el hash se ve así. Tenemos una clave que es la lista con el elemento 1 y su valor es el 2. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros ahora accedemos accedemos el diccionario usando como clave A? No encuentra el 2. ¿Lo ven? Saltó el valor por defecto. ¿Por qué? Porque nosotros modificamos el objeto que fue usado como clave. En el momento de la definición se calculó un hash sobre el objeto A, que era la lista vacía, y se calculó un lugar en memoria donde guardar el 2. Ahora, como la lista se modificó, al accederlo se intenta calcular el mismo hash, pero se obtiene otra cosa, porque la lista es otra cosa. Entonces no lo encuentra. Claro. Sí. A ver si sé. Está bien porque tiene la referencia al array. Pasa que para acceder no se accede por la referencia, sino que se accede por el hash calculado sobre ese objeto que está en la clave. Bueno, hay un método que es rehash que hace que se vuelvan a calcular los hash y ahí sí h sub a te da el objeto 2. Otro ejemplo, tratamiento especial de strings al usarlos como clave. Bueno, si se acuerdan, dijimos que los strings eran objetos mutables en Ruby, pero pasaba que eran muy usados como claves en diccionarios. Entonces, si uno tiene una clave que es un string y crea un diccionario con esa clave apuntando al objeto 1, tiene ese diccionario, ¿no? De A apunta a 1. Ahora, ¿qué pasa si uno agarra la clave y la modifica? ¿No? Como los strings son mutables, la hacemos mayúscula. Da eso. ¿Cómo? El signo de admiración es parte del nombre del método. En Ruby, los métodos que hacen algo peligroso, por lo general, o que modifican el receptor del método, por lo general terminan con un signo de admiración, pero es un carácter más en el método. Y los métodos que devuelven un objeto booleano terminan con signo de pregunta. Entonces, ahora nosotros cuando pedimos este hash, vemos que la clave no se modificó. Sigue siendo el valor original antes de que lo pasemos a mayúscula. ¿Qué pasó? Bueno, fíjense, si yo accedo al Object ID de key, que ahora es la A en mayúscula, es distinto que si yo accedo al Object ID de la primer clave del diccionario. ¿Qué pasó? Cuando usamos un string como claves en los diccionarios, el tipo frisa ese objeto y empieza a usar ese objeto. O sea que cambió el objeto. O sea que esto rompe la regla anterior por el mucho uso que se le daba. Eso no estaría tan bueno como que rompe la ortogonalidad del lenguaje. Un par de ejemplos más. Notación compacta para los hashes. Bueno, como les mostraba antes, uno escribe en forma literal un hash para crear este tipo de objetos y se usaba mucho símbolos como claves, ¿no? Esto de 2.a es un símbolo en el lenguaje. Se usaba tanto que se creó una notación nueva. Fíjense, ¿no? Se creó una notación nueva, entonces uno directamente hace a 2 puntos y el valor, y eso lo que hace es crear un diccionario en donde las claves son símbolos y los valores son los que hayamos definido. Entonces, ¿qué son los símbolos? Ah,
Sí. A es un símbolo, que es lo que vamos a ver acá. Esto es un símbolo. 2 puntos y una cadena de caracteres define un símbolo en el lenguaje. ¿Qué es un símbolo? Bueno, se ve como un string, pero internamente está representado como un entero. Entonces gasta poca memoria, pero tiene mucho significado. Uno puede hacer un símbolo con espacios también, ¿no? Fíjense, si yo agarro un string y le pido el object ID, me da una cosa. Si agarro otro string que dice lo mismo y le pido el object ID, me da otro object ID. Ahora, si yo agarro un símbolo y le pido el object ID y vuelvo a tipear otro símbolo, pero con el mismo texto, y le pido el object ID, es igual. Entonces es muy común usar símbolos como claves en los diccionarios porque es más eficiente que usar strings, porque los strings son mutables. Y se crea uno distinto por cada vez que se instancia uno. Bueno, otro tipo de dato que incluye el lenguaje son los rangos. Entonces uno puede hacer punto punto entre dos valores y eso define un rango. Lo podemos convertir a un array para ver mejor su representación. Si usamos 3 puntos, no incluye el último. O podemos hacerlo entre letras también y, por ejemplo, convertirlo a un objeto de tipo enum y a ese objeto pedirle next, next, ¿no? Es un tipo de dato bastante útil. Bueno, hasta aquí eran los ejemplos con tipos de datos. No sé si alguna pregunta o algo. Sí. Vuelvo. Sí. Sí. No, porque se ve que no te está devolviendo la A, sino que te está devolviendo un, no sé, un enum ítem o algo así. No estoy seguro cómo lo... Claro. Casi seguro, vamos a probar. La verdad que esta es una de las últimas slides que agregué. Y... sí. Sí. Vamos a preguntarle la clase por ahí. ¿Class? Sí, muy loco. No sé cómo está funcionando. ¿Cómo es? Le saco... sacarle los next, me dijeron por ahí. Ah, next es un método. Sí. ¿Y? Ah, por eso ando este ejemplo entonces. A ver. Sin necesidad que sea un enum. Ah, bien. Bien ahí. Bueno. Ahora voy a comentar brevemente lo que son los bloques en Ruby, que es un constructor sintáctico muy utilizado. Defino una función, se llama llamaBloque, imprime en pantalla inicio de llamaBloque, luego usa este keyword de Ruby, yield, que no tiene nada que ver con el yield de Python. Lo que hace es transferir el control al bloque que se le pase al método y luego puts fin de la función, ¿no? Entonces ahora yo hago llamaBloque y le paso un bloque. Un bloque es una estructura sintáctica definida por dos llaves o dos palabras do, end y líneas de código en el medio. Si yo ejecuto esto, lo que tenemos en la salida es inicio de llamaBloque, en el bloque, fin de llamaBloque. Ahora, uno puede, cuando hace yield, puede pasar un valor. Entonces, el bloque que le pasemos a la función, vamos a definirla, el bloque que le pasemos a la función tiene que recibir ese valor. La sintaxis con la que se definen los argumentos de ese bloque, o los parámetros de ese bloque, es así, con dos pipes. Entonces esto lo que va a hacer es recibir el valor X e imprimir en el bloque y el número en particular, ¿no? Entonces, inicia llamaBloque, en el bloque, un 2, fin llamaBloque.
Creo que pones el bloque ahí a continuación. Para. No sé. Habría que probarlo. Yo lo hice, pero como que no terminó sirviéndome mucho. Después lo podemos probar al final si alcanza el tiempo. Bueno, sigo. Este otro ejemplo tiene una sintaxis que tal vez no es ni muy pitónica ni muy rubista, pero sirve para el ejemplo, ¿no? Acá define una función que se llama masticar números, y lo que va a hacer es por cada número llamar a id con el número por 2. Entonces esto va a hacer que se llame muchas veces al bloque que le pasemos. Entonces si uno llama a masticar con su único argumento, que es números, le pasa una lista de números y luego el bloque, lo que va a hacer es por cada uno de los argumentos llamar al bloque, y bueno, y el código del bloque se divide por 2, ¿no? Entonces el resultado termina siendo el mismo. Bueno, esto es como la introducción a bloques. Después se puede complejizar bastante. En los ejemplos de hoy no voy a andar más. Con esto nos alcanza para las otras cosas que le quiero mostrar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos con métodos o cosas curiosas que fui encontrando. Por ejemplo, hay dos métodos. Está chop y chomp. Entonces si uno hace hola.chop, te queda all. Porque chop lo que hace es borrar el último carácter. Entonces, si uno quería sacar los /n, tiene que usar chomp. Entonces si algo no tiene /n, no te corta el string. Y si tiene /n, lo saca. Después hay dos métodos que son iguales, map y collect. Entonces uno tiene una lista, hace .map y le pasa un bloque, y lo que hace es mapear el código del bloque a cada uno de los elementos de la lista. También puede usar collect, que es un alias, y acá en el ejemplo de paso muestro otra sintaxis, que es en vez de usar llaves, uso los keywords do y end. Esto hace básicamente lo mismo. ¿Está? Entonces son dos formas de hacerlo. Y bueno, la curiosidad era que hay dos métodos que hacen lo mismo. De hecho, hay tres métodos que hacen lo mismo a veces. Por ejemplo, count, size y length. Según los objetos donde se aplique, hacen lo mismo. Por ejemplo, en array hacen lo mismo. Hay un array acá con 3 elementos. Le pido size y me da 3. Le pido count y me da 3. Le pido length y me da 3. ¿No? Ahora, si tengo array sub 10 y a eso le asigno 1, esto si se acuerdan me extendía el array y me lo completa hasta poder encontrar ese 1. Ahora si yo a ese array le pregunto estas tres cosas, da 11, por ejemplo, ¿no? Además de estos métodos, hay otros métodos interesantes de conocer y que llaman la atención, relacionados a lo que vimos antes de las conversiones que hay entre tipos. Por ejemplo, está toS y toStr. Está toI y está toInt. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, hay una explicación. Fíjense, acá vamos a hacer toS y toI sobre esos dos objetos. Los convierte bien. El 1 lo convierte en un string, el string de 5 lo convierte en un 5. Ahora, si uno hace string 1 toInt, obtiene un error. El string no tiene definido el método toInt. ¿Por qué? Solamente los objetos que realmente pueden comportarse como enteros tienen que definir el método toInt. Entonces, si yo, por ejemplo, me creo una clase myInt y le defino el método toInt, si lo uso en ciertos contextos, por ejemplo, indexando un array, ahí se va a estar llamando al método toInt. O sea, yo a un array no lo puedo indexar con un objeto que no tenga definido toInt, por ejemplo. ¿Lo ven? Este es un ejemplo que está interesante, está divertido para ver esa diferencia entre los métodos. De hecho, hay un caso muy común en Ruby que es que los objetos de tipo symbol, como los que vimos antes, ¿no? 2 puntos algo, definan el método toProc. El proc es el objeto que representa al bloque.
Entonces, si uno tiene una lista, hace map de la lista y le pasa un símbolo representando un nombre de un método, que es este el ejemplo. Bueno, esto es una cuestión de la sintaxis de ese ampersand, que es para pasar bloques. Uno lo que hace es decirle que a cada uno de los elementos le aplique ese método. Entonces uno podría agarrar y, como en Ruby las clases son abiertas, redefinir el método toProc de la clase symbol y hacer que haga otra cosa, ¿no? Entonces, como ven acá en el ejemplo, se redefine y si vuelvo a ejecutar la línea que había mostrado antes, ahora hace otra cosa. Bueno, vamos a ver ahora unas cuestiones sintácticas del lenguaje. Como les comenté antes, los bloques se pueden definir con llaves o con do y end. Por lo general se recomienda usar llaves cuando el código es de una sola línea y usar do y end cuando es de muchas líneas. Pero también tienen otra diferencia, que es que tienen distinta precedencia. Entonces, miren este ejemplo. Define una función que se llama comeBloques y recibe un parámetro. Lo muestra y luego hace yield, o sea que espera que lo llamemos con un bloque. Ahora, si yo hago comeBloques, paso el parámetro sin usar paréntesis, porque soy medio hippie, y le pongo un bloque, lo que obtengo es un error de sintaxis. La forma de escribir esto correctamente es o llamar a la función con paréntesis para que el tipo sepa que el 1 corresponde al parámetro y lo otro es el bloque, o como tienen esta característica de tener distinta precedencia, puedo escribir el bloque de esta forma y ahí va a funcionar, digamos. Una cuestión para tener en cuenta. ¿Qué más? El parser ve aunque no ejecute. Si uno hace q.nil, obtiene un error de name error, o sea, q no está definido. Ahora, si uno hace q igual a 1 if q.nil, ahí sí q tiene 1. O sea, si bien esto se ejecuta antes, como el parser vio este q, la incorpora a su tabla de símbolos y tiene por valor por defecto nil. Entonces esto da true, se ejecuta el otro pedacito. Ups. Fíjense, esto es así tal que acá hay otro ejemplo. Podemos hacer if false, f igual a 1, end, ¿no? Esto nunca se ejecuta. Pero uno puede preguntar por f y ya existe, digamos, tiene el valor nil. ¿Qué más? Esto es otra diferencia con Python. Uno, cuando define una función, puede definir parámetros por defecto que referencien parámetros previos. Fíjense, yo defino parámetros con los parámetros a y b. Y b tiene como valor por defecto a por 2. Y luego retorno a la lista con a y b, ¿no? Entonces, si yo llamo a esta función con 10, el resultado es la lista 10-20. Eso está bueno. ¿Qué más? Esta la agregué hoy. Sintaxis genérica para... No, captura genérica de parámetros, no necesariamente al final. Vieron que en Python, por ejemplo, esto no podría definir un método así. Ejemplo A, asterisco B, C. Y que luego muestre las tres cosas. Bueno. Ajá. Claro. Bueno, fíjense. Entonces en B me pone 2, 3, 4 a lista y el parámetro C queda en 5. ¿Qué más? Bueno, esto es, puede ser que sí sea así en Python o no. Puedes hacer a igual a 1 solo si true. ¿Esto anda en Python? Claro, eso era, claro. Si no pones else, te da error de sintaxis en Python. Bueno, este es un constructor que se usa mucho en Ruby. Y como if es también una expresión, lo siguiente es válido. If true, puts no, and if false. ¿Esto qué les parece que va a dar?
No da nada, claro. Nil, fíjense, no me mostró nada cuando lo ejecuté. No ejecuta, digamos. Bueno, y para ir redondeando, voy a hacer algunas advertencias de cosas que me pasaron y que me encontré diciendo, what? Comas al final de una línea. Yo tenía un programa, estaba editando un programa que tenía algo así, ¿no? Definí una variable config con un diccionario en el cual estaba la clave A1, tenía un valor, la clave B2 otro valor, ¿no? Unas configuraciones de un programa. Y en un momento dijimos, no, bueno, vamos a hacer que sean como variables independientes. Entonces borramos un poco ahí de código y quedó A1 igual a 1, B2 igual a 2. Pero me olvidé la coma acá, ¿no? Entonces, ¿qué les parece que va a valer A1? Acá hay una coma que me la olvidé. Me la olvidé de borrar, digamos. Alguien que no programa en Ruby que diga qué les parece que va a quedar acá. O alguien que no haya visto la charla ya. Claro, eso me daba 1, 2. Y después en el flujo del programa me terminaba dando un error que nada que ver. Y yo no entendía por qué A1, que yo acá había puesto igual a 1, me valía el array 1,2. ¿P2 sí? El 2 es de ahí. B2, para. Igual a 3. Primero te muestro el B2. Ah, no puse el 3. Bueno, acá me está tirando un warning que ya lo había definido. Pero bueno, acá vemos que es 3 el B2 y el A1 es 1, 3. Eso como que fue muy complicado de buguear, digamos, y encontrar que el error había sido que me había olvidado una coma acá. No, porque abrazo el cambio. Espacios en blanco. Bueno, este también es una cosa que encontré programando, no buscándola, digamos. Fíjense, yo defino una constante C1 igual a A. Y C2 igual al string B. Si hago C1 más C2, ¿qué daría? AB, ok. ¿Qué pasa si yo hago el string A más C2? AB, ok. ¿Y qué pasa si yo hago ahora C1 más C2? Acá lo que pasó es que yo me olvidé de poner un espacio después del más. Entonces, lo que el tipo intentó hacer es aplicar el método más unario sobre el objeto apuntado por C2, digamos. Si hubiera hecho eso, sí funciona. Así. Antes no falla por las heurísticas que el tipo tiene. ¿Por qué? Porque cuando vos acá le pusiste un string literal, ok, vos lo que le vas a hacer es sumarle algo. En cambio, como acá yo puse un C1, este C1 todavía no se fijó si es un string o es una función. Entonces puede ser que sea una función a la cual vos le pasás como parámetro el más C2. Oh, wow. ¿Qué más? No uso de paréntesis. Bueno, este es un problema parecido. Fíjense, yo defino la función C que recibe asterisco args y retorna una lista que tiene el símbolo C para saber que estamos hablando de esto y sus args. Y también defino C igual 99. En Ruby puedo definir funciones y variables con el mismo nombre. ¿No? Ahí me dijo 99 porque es la última línea del código anterior, ¿no? Ahora algo parecido. Si yo hago C más 1, llamo a la función C con el 1 como parámetro. Pero si yo hago C más espacio 1, ahí me llamó usó el C que era la constante 99 y le sumó 1. Entonces yo ya como mi decisión ya fue no usar los mismos nombres en las variables. Pasa que a veces uno, por ejemplo, tiene, qué sé yo, nombre igual nombre, ¿no? Porque quisiste llamar a la función y tenés una variable con el mismo nombre. Y encima acá como
como podés obviar los parámetros, directamente no es nombre igual nombre paréntesis paréntesis, ¿no? Podés escribir en el código nombre igual nombre. Bueno, pero eso no funciona. Te queda nombre valiendo nil. Así que, bueno, y para terminar les comento lo que no vimos y que pueden, si quieren seguir aprendiendo Ruby, pueden ir investigando. Bloques, procs y lambda son como 3 conceptos muy relacionados pero que no son exactamente lo mismo. Clases y accesores. En Ruby todas las propiedades de las clases son privadas. El manejo de excepciones y módulos y mixins. Mixins es una forma de lograr incorporar comportamiento en una clase de varias fuentes. Porque a diferencia de Python, Ruby no tiene herencia múltiple. Así que bueno, fin. Muchas gracias por escucharme. No sé si tienen alguna pregunta más. Perdón. Sí. Estuve leyendo código de otras personas, no me encontré con esa dificultad, digamos. Como que no, la verdad que no. Yo tenía una pregunta preparada que es que usaste para las slides, que cuando la di con gente de Ruby sorprendió mucho, pero acá como ya conocen ePython no lo sorprende. Pero bueno, esto es ePython, pero usando un kernel que se llama eRuby y usando el plugin Laravel que te convierte tu notebook ePython o eRuby en una transparencia. ¿Dónde se pueden bajar estas slides? Ahí en mi blog o en mi cuenta de GitHub están subidas, así que pueden bajarla para ver los links del principio o revisar alguna de las cosas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Allá en el fondo. Sí, la pregunta es si yo uso Python, ¿por qué me interesé en aprender Ruby? En particular, yo no estaba usando mucho Python porque estaba trabajando en una empresa usando otro lenguaje y me llamaron para trabajar en otro lado donde hacían un software que ya estaba hecho en Ruby. Entonces, por eso aprendí Ruby. Y fue con mi experiencia en Python, me fue muy rápido, muy fácil y muy rápido aprender el lenguaje. En 2 meses ya sabía todo lo que podía necesitar saber sobre Ruby. Y para mí, o sea, mi tesis es que Ruby y Python es prácticamente lo mismo. O sea, son muy parecidos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá. ¿Sí? Me preguntan qué diferencia encontré entre la comunidad de Ruby y de Python. Hasta ahora, si bien no llevo poco tiempo con Ruby, 4 meses o 5 meses, tuve varias interacciones con la comunidad de Ruby, pero no con la comunidad de Ruby como nacional, digamos. Vieron que nosotros tenemos acá, nuestro grupo se llama PR, la mayoría de la gente es argentina. Bueno, cuando empecé a estudiar Ruby me suscribí a una lista de correo que estaba buscando Ruby Argentina, ¿no? Por ejemplo, y no la encontraba. Y es porque el grupo ese cambió de nombre y ahora se llama Ruby Sur. Entonces hay como gente de toda Sudamérica. Estuve haciendo preguntas en su lista. Algunas veces obtuve respuestas que no eran tan amables. Un poco así como soberbias tal vez. Encontré mejor recepción en las comunidades más chicas, como ser en la de mi ciudad, que está el grupo de Ruby del litoral, y ahí sí hay buena onda, somos 20 personas, nos juntamos todos los meses, compartimos cosas. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo, entonces muchas gracias.